Sí, efectivamente ha habido una serie de años en los que incluso bajó sensiblemente la inmigración. La cuestión es que se han producido una serie de hechos en el norte de África y en la zona central de África, de nuevo guerras, de nuevo conflictos que han producido un efecto multiplicador de la extranjería ilegal que pretende entrar de forma irregular en España. En esencia, pues las guerras, los nuevos conflictos en el norte de África y en el África subsahariana. Malí es uno de ellos, la República Centroafricana, Sudán del Sur, con sus enormes conflictos y esa falta de posibilidades de vida de los extranjeros, de las personas que viven allí, porque allí no son extranjeros, evidentemente, ¿no? Y hace que Europa les atraiga. Eso sumado a que cada día los medios de comunicación que ellos sí ven cómo vivimos en el mundo, en teoría primer mundo, ¿no? Y les implica querer alcanzar una vida al menos similar, ¿no? Es decir, que en parte la comunicación cada día más rápida y más eficaz, el adelgazamiento de las fronteras para la información y los conflictos que hoy vive África, que son cada día más numerosos, raciales, étnicos, religiosos, de fronteras, hacen que la gente quiera salir de allí como sea y vivir en paz de una vez. Eso hace que se multiplique el intento de llegar a ese occidente o a esa Europa que para ellos es su puerta de salvación. Sí, es preocupante. Es muy preocupante por las cifras que ha dado el propio Ministerio del Interior, 80.000 personas, no, hablamos de inmigrantes, personas, dispuestos a entrar en Europa como sea, no solamente en España, sino en Europa. Es preocupante en todos los sentidos, no solamente por el efecto de personas que entran de una forma irregular en un país o en una Unión Europea, sino por lo que eso significa, ¿no? O sea, que preocupa no solamente que entren en España o que entren en Europa, preocupa el por qué quieren entrar, las condiciones de vida en las que están tratando de subsistir. Es decir, ¿es preocupante? Sí, y es preocupante por el número. Ahora mismo los datos que tenemos es que prácticamente se están acercando a 2.000 personas las que han intentado entrar de forma irregular por las fronteras de Ceuta y Melilla, cuando el año pasado pasaron ligerísimamente de 1.500. Y estamos en el primer trimestre del año. Eso quiere decir que si todo sigue así, podemos encontrarnos con que volvemos a llegar a cifras o superar cifras de principios de siglo. Por varios motivos, sí. Primero, porque ellos están hacinando en el CETI, en el centro en el que se les trata una vez que consiguen superar la valla, ¿no? Ya no da para más. Luego eso supone que el hacinamiento que se vive allí es peligroso. La solución ya pasa por trasladarlos a algún otro sitio, agrandar el CETI o construir un campo de refugiados, algo por el estilo, algo que sería, en fin. Pero también incluso porque hay enfermedades que en Europa ya no tenemos y que están viniendo y estamos renovando todas esas enfermedades en la propia Europa, y eso es alarmante. Las personas que tratan de emigrar no son peligrosas, ni muchísimo menos, insisto, son personas, y de ellos habrá peligrosos un porcentaje mínimo, pero peligrosos tenemos en España muchos, ¿no? O sea que por sí mismos no son en ningún caso peligrosos, son peligrosos por las implicaciones. Bueno, el gobierno de Marruecos yo creo que está cooperando con el gobierno español, porque además le interesa dar una buena cara a la Unión Europea. El gobierno de Marruecos, tras las primaveras árabes, inició un proceso de pseudo-democratización y de lavado de cara muy eficaz, en el que ha dado más poderes al gobierno que al rey, y eso le hace que intente parecer y aparecer y ser un país poco a poco más democrático, lo cual es bueno. El gobierno de Marruecos, insisto, desde un tiempo a esta parte, desde 2006-2007 hasta ahora, ha intentado colaborar, y yo creo que lo estamos consiguiendo, que colabore con las autoridades españolas en la contención de la inmigración, pero se ven tan desbordados como nosotros. No es culpa tampoco de los inmigrantes, buscan una vida mejor, así que realmente el culpable son las mafias, el tráfico de seres humanos, trasladando sin ningún tipo de seguridad y sin ningún tipo de miramientos a personas, a seres humanos, al otro lado de una frontera. Son los que incitan. Cuanto más pasen, más dinero ganan.
Ese es uno de los graves problemas. Bueno, el margen legal pasa por las órdenes que tenga de contención. Me explico. Si el gobierno lo autoriza a lanzar, desde luego, a utilizar los medios racionales para contenerlo y los medios proporcionales para contenerlo, como cualquier acto delictivo, de alguna forma. ¿Cómo puede contener a un ladrón? Pues de una forma legítima. ¿Cómo pueden contener la inmigración irregular o ilegal? Pues utilizando las medidas, los medios que ponen a su alcance las autoridades. Pelotas de goma, pues pelotas de goma, pero claro, con mucho cuidado, como cuando se contiene una manifestación, usando pelotas de goma, pero con cuidado de no hacer daño a las personas, ¿no? Y utilizando la intimidación en lo posible, la fuerza que no sea extrema. Decía hace poco en una entrevista un guardia civil, un policía nacional que mandaban de refuerzo a la frontera sur de Europa, que es España, en Ceuta y Melilla, que eso, prácticamente se hacía la misma pregunta, ¿no? Si no me dejan utilizar pelotas de goma, si no me dejan utilizar de alguna forma un tipo de fuerza, ¿qué puedo hacer? Pues es muy complicado, muy complicado. Menos sentarse y dejarlos pasar, pues intentar que no pasen. Pero ya está visto que eso no tiene solución. Se aprobaron el 30 de septiembre de 2005 en Consejo de Ministros. Se aprobó un presupuesto que rondaba en torno a los 12 millones de euros, 4.200 para Ceuta, 4 para Melilla, más otras medidas de armas y demás, un total de 12 millones de euros de presupuesto para dotar de armamento y de esas medidas de seguridad en nuestra frontera sur. Hombre, a mí me parece de alguna forma inhumano, porque estamos haciendo daño, ¿no? Lo que pasa es que, si no se pone eso, es un medio es un medio preventivo, es decir, no vengas por aquí porque te vas a hacer daño. Y incluso yo creo que es legítimo, es como ponerle una puerta acorazada a tu casa para que no pase nadie, ¿no? Bueno, a mí no me gustan, personalmente no me gustan, pero entiendo perfectamente que estén. Bueno, pues el recorrido pasa por proceder a un trámite de expulsión. Vamos a ver, el inmigrante, el extranjero en situación ilegal en España, tiene cuatro posibilidades, España tiene 4 posibilidades. Todas ellas, o 2 de ellas, las más importantes, pasan por ponerle un intérprete y asistencia jurídica legal. Y España iniciar el proceso de expulsión. Es decir, que se le aísla en algún sitio, el CETI es uno de esos sitios preparados no para aislarle, sino para mantenerle viviendo ahí, en tanto se resuelve su procedimiento de expulsión, y una vez que se resuelve, devolverle a su país de origen. ¿Cuál es el problema? El país de origen. ¿Cuál es el país de origen? Ellos no lo dicen, evidentemente, para evitar su expulsión, y bueno, pues no tenemos medios para saber. No hay análisis de ADN que te diga tú eres de Níger o tú eres de Malí o tú eres de Senegal, que es básicamente donde proceden la mayoría. ¿Cómo se les expulsa? Pues es muy complicado. Pero el procedimiento pasa por un procedimiento de expulsión por medios legales. De hecho, lo que se está intentando... Bueno, hemos tenido 4 leyes de extranjería en los últimos 3 lustros. El gobierno está iniciando la modificación de la 4ª, es decir, será la 5ª ley de extranjería, y lo que entiendo que algunas de las medidas que se están intentando poner en marcha pasan por un intento de expulsión rápida, es decir, que lo que entre vuelva a salir, de alguna forma, ¿no? Pero eso también pasa porque Marruecos, que es el que está al otro lado de la valla, acepte ese procedimiento, ¿no? Y no sabemos si lo va a aceptar. Bueno, primero, la comisaria de inmigración debería tratar de no hacer declaraciones por tuit. Twitter es una herramienta extraordinaria para muchas cosas, pero no para que una comisaria lance mensajes a un país. A mí personalmente me parece que es absolutamente poco razonable que en 140 caracteres se critique la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles. Con lo cual, bueno, la comisaria debería tener cuidado.
¿Cómo se puede implicar? De momento, haciendo que esta comisaria visite la frontera, vea el problema y aporte soluciones. No es la frontera sur de España, es la frontera sur de Europa. Luego, la Unión Europea debe legislar de forma categórica y precisa sobre cómo proteger las fronteras del Schengen, de todos los que hemos renunciado a nuestras fronteras interiores, todos esos países, y proteger ese perímetro, de la forma que se establezca. Por procedimientos de expulsión, por procedimientos de recepción de extranjeros que entran de forma ilegal. Hay razones humanitarias que permiten mantenerlos dentro de nuestras fronteras, etcétera, etcétera. El presidente Rajoy irá al Consejo Europeo del próximo día 3 de abril, que no está previsto que se hable del tema, pero va decididamente a hablar de ese tema, entre otros, para hablar de esta implicación. Yo creo que la principal forma de implicarse la Unión Europea en la inmigración irregular o ilegal es, primero, legislar y, segundo, fomentar la cooperación con esos países, fomentar la cooperación de toda Europa, con esos países que implican inmigración irregular, porque además la inmigración irregular no solamente se produce en España, se produce en Italia, se produce en toda la ribera del Mediterráneo que da hacia el norte del Mediterráneo. De forma más o menos grave, pero se producen todas ellas. Luego tendremos que poner medidas en toda la Unión Europea, no solamente en España. ¿Lo ha logrado Estados Unidos alguna vez? Imposible. El ser humano intenta buscar la libertad y la comida allí donde esté. Sería ponerle puertas al campo. Siempre habrá emigración irregular o ilegal, siempre. O sea que veo muy poco fácil que haya una solución que hermetice las fronteras. ¿Nadie se escandaliza? No. Sí hay gente que se escandaliza. En Estados Unidos hay poca gente que se escandalice. Pero ellos tienen otra forma de concebir su país, muy diferente a la nuestra. No digo mejor ni peor. A mí personalmente Estados Unidos me gusta mucho, aunque hay medidas que no me gustan nada. Yo creo que Europa en general, España no desde luego, y Europa en general no está por la labor del poder duro, está más por la labor del poder blando. Y en ese sentido no creo que jamás llegue a implantar las medidas con lo que Estados Unidos llama las espaldas mojadas en su zona de nexo de unión con México, jamás. A mí personalmente no me gustaría vivir en un país que trata mal a los que han conseguido entrar en el país. Habrá que establecer cualquier tipo de medidas para ayudarlos, incluso para devolverlos a su país, pero desde luego no maltratarlos, porque insisto, lo principal que tenemos que tener en cuenta, a mi modo de ver, es que son seres humanos, y en eso tenemos que basar nuestras políticas.